Bueno, los que hemos pasado ya por el trámite sabemos lo importante que es decidir a qué colegio mandamos a estudiar a nuestros hijos. Una decisión, bueno, pues que tiene mucha importancia y que en ocasiones está marcada por parámetros que lejos están de la calidad o no del centro educativo. Por cierto, una calidad en la mayoría de los centros aquí en Euskadi, tanto públicos como concertados, muy similares. Al final, lo que te invita a decidirte por un colegio, por una ikastola o por otra, suelen ser otras cosas y en la mayoría de las ocasiones suele ser el cómo tenemos organizada nuestra vida. Y claro, como para meter a un niño en un cole, pues tienes que tener en cuenta varias cosas, entre otras la cercanía, el domicilio, se establecen zonas. Y esto a veces complica las cosas. Bueno, en el Partido Popular han decidido que a esto se le puede dar solución y desde el Ayuntamiento de Vitoria han propuesto que su grupo lleve al Parlamento un cambio en este sentido. Leticia Comerón es la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria. Buenos días, Leticia. Buenos días. Bueno, imagino que conscientes que muchas veces el centro escolar lo tenemos que elegir los padres más por la calidad del centro, que insisto es similar en prácticamente todos nuestros centros educativos, más que por esto, por cómo tenemos montada nuestra vida. Sí, al final yo creo que cada uno debe elegir el colegio de sus hijos según los criterios que él quiera, ¿no? Pues uno puede ser por la cercanía al domicilio, otros puede ser precisamente porque está más cerca de donde viven sus suegros o sus padres. Otro es porque, oye, fue el colegio al que fui yo y me apetece que mis hijos también vayan a ese colegio. Entonces nosotros lo que defendemos es que haya libertad para poder elegir el centro educativo y en el caso de Vitoria vemos cómo es imprescindible para poder elegir un centro educativo que esté en la zona que el gobierno vasco ha decidido en la que ha decidido dividir la ciudad. Vitoria tiene ahora mismo por el gobierno vasco una división en 4 zonas. ¿Esto qué supone? Pues que si quieres meter a tus hijos en un colegio, como son tan imprescindibles los 5 puntos que se dan por pertenecer a esa zona, tengas que amoldarte exclusivamente a los de tu área. Y a veces, pues bueno, pues puede coincidir que tú tengas justo enfrente, que estés tú, tu vivienda al límite de una de las zonas y que puedas tener un colegio justo enfrente que quieras enviarle y que ni tan siquiera puedas, a pesar de que es el más próximo, que tampoco puedas porque no pertenece a esa zona en la que han dividido el mapa de los colegios en Vitoria. Ajá. Entonces, vemos como cada año, a esas alturas, que es cuando los padres tienen que hacer las prematrículas de los niños, especialmente suele ocurrir con los primeros hijos, con los de 2, 3 años, porque luego sí que es cierto que como se favorece que si tienes un hermano, pues puedas tener al segundo hijo también en el colegio, en ese caso suele ser más conflictivo. Fácil, sí. Pero el primer hijo, que es la gran decisión, o para los hijos que son únicos, pues existen muchas dificultades. Y entonces vemos cómo, por ejemplo, hace 2 años el gobierno vasco investigó el número de fraude que había en el padrón vinculado a esto mismo. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que los padres optan por cambiar el padrón para tener esos puntos que te da por la zona para poder enviarle a tu hijo al colegio que tú quieres. Claro, es que eso, Leticia, ocurre en Vitoria, en Donosti, en Bilbao, en muchos municipios de un tamaño medio, que al final los padres trampeamos el domicilio y decimos que vivimos con nuestros padres o con los suegros porque ese colegio está más cerca al que queremos. Sí, pero sin embargo, hace 2 años que lo analizó el gobierno vasco, detectó 105 casos en todo Euskadi y el 90% de los casos fueron en Vitoria. Y por eso nosotros decimos que en Vitoria falla esa zonificación y que lo que creemos es que se tiene que primar la libertad de los padres de poder elegir el centro porque esto ayuda a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y que cada uno va a querer llevar a su hijo al que considera que es el centro que mejor oferta le hace, por lo que sea, pues porque, lo que decía antes, ¿no? Porque está lo del trabajo, porque está al lado de donde viven mis padres, o porque es el colegio que yo tengo mucho apego porque fui yo, y que eso se tendría que respetar. Y entonces creemos que en Vitoria lo más recomendable es que se convierta en una única zona, es decir, que no se den esos 5 puntos determinantes que lo que te hacen es que tengas que elegir exclusivamente entre una serie de colegios de una parte de Vitoria, sino que puedas elegir entre todos los colegios de Vitoria. Oye, y es la propuesta que hemos planteado. Ahora te voy a preguntar, Leticia, por cómo se va a tramitar esa propuesta, pero haciendo de abogado del diablo hay quien nos puede decir, ya, pues esto lo que puede acarrear es que en 2 o en 3 centros de Vitoria haya una masificación de peticiones, que no van a entrar todos esos niños ahí, y luego, ¿quién tiene más derecho sobre otro? Bueno, pues a día de hoy
hay otra serie de baremos que se puntúan y nosotros en eso no nos metemos. Pues si eres familia numerosa, dependiendo de la renta, lo de si tienes hermanos, si tienes, si por ejemplo los padres o los tutores trabajan en el centro, nosotros no vinculamos el resto de baremación. Pero por ejemplo a día de hoy, si ponemos las zonas de Vitoria, en la zona 1 hay mucha más oferta de plazas que niños que nacen. En cambio, en otras zonas es al contrario. Nacen muchos más niños de los colegios que hay, de las plazas que se pueden ocupar. Y al final hay una redistribución, pero posteriormente. E incluso se puede dar el caso que yo tengo que elegir entre los colegios de mi zona, elijo uno, que no es mi preferencia, y me gustaría elegir el de otra zona. Bueno, pues puedo estar en un colegio que a mí no me apetece para mis hijos, que tengo la preferencia de otro, ocupando la plaza de alguien que sí le gustaría llevar a sus hijos a ese colegio. Sí. Pero por la zonificación como está, yo me veo obligada a poner como prioridad ese colegio de la zona que me ha impuesto el gobierno vasco. Entonces, vemos que no tiene ningún sentido y hemos comprobado cómo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde esto se practica no solamente a nivel de ciudad, de municipio, sino de toda la Comunidad de Madrid, al final la mayoría de la gente opta por los colegios más cercanos, pero libremente, porque lo deciden así. Claro. Y no existe este problema que tenemos, por ejemplo, en Vitoria, y que al final pues preocupa muchísimo a los padres, y nosotros en nuestra ruta social, esta que nos acerca a todas las personas en Vitoria, vemos como año tras año es una gran preocupación para los padres, y desde luego creemos que cuando hay gente que está dispuesta a falsear la documentación y a cambiarse el padrón, que no lo defendemos porque eso es ilícito, pero demuestra que efectivamente hay un gran interés, porque es normal, a los padres nos preocupa la educación de nuestros hijos y queremos pues optar por la que consideramos que es la mejor. Y además esto, en el fondo, creemos que va a hacer una sana competencia entre todos los colegios y que aumente la calidad educativa en toda la ciudad, y eso siempre es bueno. Y lo que está claro es que sí es cierto que terminaría con ese trampeo que año tras año ocurre en estas fechas, precisamente pues para optar a esos puntos que da la cercanía al colegio que un padre quiere. Leticia, ¿cómo se va a tramitar? Porque esto parte, digamos, desde la preocupación o el interés del grupo municipal en el Ayuntamiento de Vitoria, pero esto quien lo tiene que tramitar y decidir es el Parlamento. ¿Cómo se va a hacer? Eso es, pues nosotros vamos a trasladar a través de una iniciativa que, pues como ahora mismo todavía en enero no está operativo el Parlamento en cuanto a las comisiones y los plenos, pues estamos viendo a ver cuál es la opción más rápida, porque a nosotros nos gustaría que el Gobierno se posicionase ya para este mismo año. Entonces intentaremos primar la rapidez frente a pues un debate igual en el pleno, pero bueno, no sé, lo estamos debatiendo ahora estos días, buscando cuál es la mejor opción para que al final el gobierno vasco pues se posicione y la consejera pues tenga en cuenta nuestra petición, que creemos que es muy razonable y que en Vitoria es una demanda de los padres y las madres de la ciudad, que además para aquellos que tienen los hijos escolarizados y ya lo pasaron, lo recuerdan como, pues la dificultad que tuvieron para poder meter a sus hijos en el colegio que quisieron, si lo pudieron hacer, y para los que tienen ahora los críos de 2 años, 3 años, pues están precisamente con ese debate y con esa preocupación de cómo van a hacer y cómo van a tener que organizarse su vida a partir de esa decisión. Oye, ¿habéis pulsado desde el partido, Leticia, la opinión de otros grupos en esta materia o de momento no? Bueno, pues el gobierno municipal salió a decir que no compartían esta propuesta, la verdad es que sin dar argumentos, y Bildu también he podido hoy escuchar a su portavoz que tampoco compartía esta propuesta, pero realmente no nos dan argumentos. Nosotros lo defendemos y además estamos dispuestísimos a que se debata sobre esta cuestión, porque hay casos que es que no tienen ningún sentido, de verdad. O sea, que yo, por la zona en la que estoy, puedo estar enfrente de un colegio el que no me correspondan los puntos de zona por cómo está dividido la zonificación en Vitoria. Además, por cómo está dividida la zonificación en Vitoria, como decía, no se corresponde, no se equilibra el número de nacimientos con el número de plazas que se ofertan. Entonces, al final, es que hay muchos argumentos para demostrar que es mucho mejor una única zona en Vitoria, donde cada uno pueda elegir si quiere por proximidad a su domicilio o al trabajo
o al centro educativo al que fue a estudiar de pequeño, o porque le pilla al lado de donde viven sus padres, y al final los que les van a buscar al mediodía para poder darles de comer y volverles a llevar al colegio son sus padres, porque ese es el día a día Sí. de todos los padres de Vitoria, ¿no? Sí, sí, Y lo que queremos desde el ayuntamiento es, por lo menos desde el Grupo Municipal del Partido Popular, es facilitarles la vida y que no sea una imposición que desde nuestro punto de vista no tiene ningún sentido, y que los años han demostrado que no funciona en Vitoria y que hay que dar una vuelta. Y por eso queremos que ese debate se genere cuanto antes para que se pueda resolver este problema, que igual en otras ciudades no ocurre, pero desde luego en Vitoria lo tenemos clarísimo que es así. Bueno, pues yo creo, Leticia, que en ese sentido, en la mayoría de las ciudades, insisto, quien más, quien menos ha intentado trampear, porque, pues lo has dicho tú, porque uno puede vivir enfrente de un colegio, pero se da cuenta que el que tiene que ir a recogerlos, a llevarlos, a darles de comer son los abuelos que viven en la otra esquina de la ciudad, y se les complica mucho la vida. Bueno, pues es una iniciativa que nace en el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria, que dentro de poquito empezará a tramitar el Parlamento y que ya veremos cómo termina. Leticia Comerón, portavoz de este grupo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, gracias por este ratito en COPE. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.